antes que me olvide. Bueno, esperamos un ratito, pero no importa, igual queda grabado, así que, eh, ¿qué tal? ¿Vieron el parcial? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se les ocurra? Yo también lo vi casi al mismo tiempo que ustedes, así que mucho no puedo decir. Sí que en realidad este práctico, si no me equivoco, es el penúltimo, porque en el próximo terminaríamos y después ya, como tienen que entregar el segundo parcial, el 30. No sé si vamos a hacer práctico, tendremos que ver, porque el 30 en principio no hay tema, sino que Andrea va a hablar de la monografía y de la forma de presentarla, porque es algo de lo cual se ocupa ella, digamos, ella corrige la monografía, así que no sé qué va a pasar ese 30, pero bueno, obviamente yo estoy disponible, así que cualquier cosa, hacemos una reunión o algo, también para repasar algún tema, quizás, no sé, o este, para consultar algún tema, qué sé yo. Pero me parece que en ese sentido es más práctico que le consulten directamente a Andrea, porque por ahí yo le digo que sí y después a ella no le gusta, qué sé yo, capaz que, no sé, no sé si les conviene. Pero bueno, ya veremos, falta todavía. Habíamos quedado en redondear un poco de la carne de René, algunas cosas que nos quedaron pendientes del otro día, un par de temas, ¿no? O algo nuevo que haya surgido si la terminaron de leer, sobre todo. O si pudieron releerla, qué sé yo, porque dentro de todo es una novela que da para muchos, digamos, ¿no? Que siempre sorprende a la relectura o siempre se le encuentra alguna cosa, algún fragmento significativo, qué sé yo, que a veces quizás es un poquito difícil por ahí de unir, ¿no? Por la propia extrañeza del relato, me parece, ¿no? El propio distanciamiento del relato y de la falta de sentido evidente. Pero bueno, esa falta de sentido también nos remite a la posibilidad de proyectar una serie de relaciones, ¿no? Que es lo que más o menos tratamos de ir haciendo. Uno de los temas que hemos dejado, que me lo sugirió al final, es el tema del doble, ¿no? ¿Se acuerdan que ese había quedado como medio pendiente? Y el otro no me acuerdo, la verdad no me acuerdo cuál era el otro tema que habíamos dejado que podía ser interesante. Vi que había un artículo en el campus sobre el doble, pero que en realidad, bueno, por ahí más que sobre el doble y con muy pocas referencias a la novela, digamos. Repite mucho todo lo que vimos sobre el tema de Judith Butler, ¿no? Y la constitución del género y la sexualidad, eso que lo vimos 50.000 veces, ¿no? Que es cierto, sin duda, ¿no? El tema de la repetición, la cita, lo performático, bueno, pero lo vimos un montón de veces. Y como que no ejemplifica demasiado la novela, que sería lo más interesante, qué sé yo, digo. Pero igual está ahí como bibliografía, digamos, ¿no? Me llamó la atención porque era justo el tema que como que habíamos quedado en hablar, porque Andrea lo planteó un poco en clase, ¿no? La serie de dobles, pero bueno, no es que profundizó hasta donde se podía, porque son muchos los temas, ¿no? Pero bueno, lo podemos ir viendo. Yo encontré esta cita que no sé si la leí el otro día, que está más o menos en la mitad de la novela, cuando dice el único libro a estudiar en su institución era el libro del cuerpo humano. Es decir, el cuerpo humano como libro también nos remite no solo al libro de anatomía, digamos, que le muestra a Dalia al principio, sino nos remite también a lo que hablábamos, sí, al principio en la parte teórica, sobre todo a través de Michel Desertot, respecto de la norma escrita en el cuerpo, de la ley escrita en el cuerpo. O dicho al revés, el cuerpo como un soporte, no solo un soporte de la norma, sino a su vez un soporte construido por la norma. ¿Sí? No es que ahí está por un lado la norma y por otro lado el cuerpo como
dos cosas independientes, sino que en realidad es la norma, la ley, la que escribe sobre ese cuerpo y al escribirlo lo transforma. Escribirlo en realidad metafóricamente, aunque vimos que había ejemplos no metafóricos, ¿no? De escritura sobre el cuerpo, desde los tatuajes a todo lo que podíamos ver. Y bueno, acá de alguna manera se da permanentemente la idea de moldear los cuerpos, pero más que nada en función del dolor, en función del dolor que impulsa a la encarnación y todo eso, que sí, un poquito más lo vimos, creo, la vez pasada, me parece a mí. Eh, y después otra cosa que hemos visto, sí, que creo que eso sí lo vimos con cierta amplitud, ¿no? Que era la cuestión homoerótica súper recontra larvada, digamos, o disimulada de una manera muy hábil, ¿no? Para la época, porque si no, no se podría haber publicado, sin duda, pero que está permanentemente, ¿no? Presente. Cuanto uno lo lee por ahí pensando en eso, o no. Por ejemplo, en una parte que también más o menos por la mitad dice, en el cuerpo estaba contenido todo cuanto un hombre necesitaba para abrirse paso en la carne de otro hombre. Digamos, obviamente hay una referencia clara hacia la homosexualidad, bueno, la penetración, etcétera, digamos, en este caso masculina, ¿no? Obviamente. Y eso hay muchas alusiones de ese tipo, pero esta me parece que es una de las más fuertes, porque es casi literal. Porque en realidad abrirse paso en la carne de otro hombre está entre comillas, pero ¿a qué se va a referir, digamos? O sea, es muy raro interpretarlo de otra manera. Yo tenía acá, pero no sé si lo voy a poder compartir, algo muy raro, que es parte de una autobiografía de Piñera. Vamos a ver si lo puedo, no garantizo nada, ¿eh? A ver, ¿ven algo? Sí, ahora pueden ver, ¿no? La pantalla esta, Sí, se ve. que se los puedo mandar, digamos, se llama La vida entera, pero en realidad son fragmentos autobiográficos, ¿no? Que están como recogidos en este sitio de internet. Creo que abajo dice por quién. No quiero hacer lío. Ah, ahí está. Sí, es una edición digital y revisada, pero a ver si habla de cuando va a la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Y dice, bueno, mis primeros contactos en el terreno, así dicho, del arte los hice con dos tipos de gente en extremo dudosas. Las primeras formaban fila en las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras. Y las segundas eran muchachos inclinados a lo bello, sensibles, amantes de las bellas artes. Unas y otras eran homosexuales. Y tras un estudio detenido de las mismas, nunca se podía saber si eran homosexuales porque aspiraban a ser artistas o si aspiraban a hacerlo porque eran homosexuales, ¿no? Esto que digamos así, tan sardónico por su parte, es de todas maneras, por supuesto, una suerte de confesión, ¿no? De salir del closet. Por otra parte, resultaba algo muy revelador el hecho de que la mayor contribución de homosexuales a los cuadros universitarios fuese dada por la Facultad de Filosofía. Ninguna de las restantes facultades podía exhibir siquiera la cuarta parte de los de aquella. Eran muchachos pálidos, nerviosos, que no perdían un concierto, que hablaban afectadamente y hacían versos, ¿no? Y bueno, después ya naturalmente yo había escogido por carrera la de Filosofía y Letras. ¿Cómo podía no ser así? Dice. Y bueno, después sigue más o menos en este tono, le dice, bueno, a ver, abajo, más abajo decía algo también. Comprobé entonces que tanto el estudiante de Filosofía y Letras como el homosexual de Garçonnier tenían algo muy en común conmigo. Ellos también recitaban y se masturbaban según todos los matices y en todas las acepciones. No había implantado todavía en la capital y ya estaba fuertemente metido en el mismo juego. El único cambio radicaba en la variedad. En la provincia yo me masturbaba y recitaba en soledad.
Aquí en La Habana comenzaba a hacerlo en compañía dudosa y lacrimosa, llena de corbatas chillonas, de frasquitos de perfume, de antigüedades y objetos de arte. Bueno, esto lo quería leer porque me resultaba muy gracioso la referencia a Filosofía y Letra de La Habana en la década del 40, ¿no? Y lo que le decía la otra vez respecto de Bioy y Borges, que bueno, cada vez que se refieren a Piñera, lo gastan por ser homosexual, ¿no? Como suelen hacer. Tienen casi todos amigos homosexuales, pero bueno, lo gastan, ellos lo gastan a los otros, ¿no? Eh, eso lo quería, bueno, lo encontré hace poco, eso, y bueno, me quería ver, quería transmitírselos. Pero vamos a ver si encuentro algo sobre el doble, o si ustedes, ahora que somos más, querían comentar algo en particular sobre los dobles que aparecen, ¿no? Decir San Sebastián, el Cristo, el muñeco de yeso, el doble en el sentido del Socias que lo reemplaza para que no lo maten, bueno, ¿no? Y todos esos dobles que aparecen y se multiplican, que es interesante, ¿no? Después, bueno, hay toda también siempre con el tema anterior, una abundancia de referencias muy crípticas, sobre todo en ese momento, a todo lo que es el sadomasoquismo, digamos, ¿no? La práctica sadomasoquista, que no es una cosa de ayer, es una cosa que existe, por supuesto, de siempre, eh, pero oculta, digamos, ¿no? Y hay un momento que dice, bueno, hay alguien que entra a la oficina, dice, entró en la oficina, René, y vio a un tipo muy risueño que tenía en las manos un reluciente bozal de cuero negro, ¿no? Bueno, bozal de cuero negro que remite de alguna manera, entre otras cosas, y por supuesto, a práctica sadomasoquista, ¿no? De esa época, porque, bueno, no sería de látex, pero obviamente el cuero negro es un clásico, ¿no? Y a eso está lleno de referencias. De hecho, la idea del dolor de la carne, relacionado o no con el placer, obviamente nos remite al sadomasoquismo, pero además también a lo que implica el sadomasoquismo como práctica, que es, digamos, la constitución de un grupo, ¿no? Eh, no digo una secta porque sería demasiado fuerte, pero sí de un grupo identitario basado en una práctica que es muy claro, digamos, ¿no? Que es muy claro que él mismo lo dice en el caso de los homosexuales de filosofía y letras, por un lado, ¿no? Y los artistas, y posiblemente los que practican sadomasoquismo, que no necesariamente son homosexuales, pero por supuesto hay grupos especializados en cada una de las formas del sadomasoquismo y a su vez del deseo sexual, ¿no? Eh, donde además aparece, en el sentido justamente de grupo muy, muy establecido, la idea de toda una serie de normas, ¿no? Y de contratos, ¿no? Porque en el sadomasoquismo se efectúan contratos muy explícitos para aquello que se puede hacer sobre todo entre desconocidos, digamos, ¿no? Cuando hay un grupo de desconocidos. Cuando es una pareja, por ahí, no, qué sé yo, bueno, en 50 sombras de Grey hacen un contrato y ella va tachando cosas, pero bueno, es una tontería, eso no es exactamente lo que pasa, pero digamos que podría ser algo así, ¿no? Y en un grupo se da ese contrato, tiene que quedar bien claro lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? Por eso cuando a veces se predica tanto en los grupos de sadomasoquismo como en los grupos de swingers, que son muy activos, ¿no? En todos lados, en todas las sociedades modernas, son muy activas, incluso acá en Buenos Aires hay varios lugares que les podría mencionar, pero son lugares donde se predica una suerte de libertad, ¿no? Hay como una ideología de la libertad sexual, de que se rompen las normas sociales, pero lo paradójico es que se crean otras normas muy fuertes, ¿no? Que si bien son voluntarias, al revés que las normas sociales, que en general no son voluntarias, bueno, de todas maneras,
no se corresponde exactamente a la idea de libertad. Por lo menos en relación con la norma, sí con la aceptación de la norma, ¿no? Es decir, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, la palabra clave para que se entienda que duele de verdad, porque el grito no es un símbolo, en este caso, un signo de dolor. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del grito en relación con las manifestaciones del dolor? Cuando el torturado, sobre todo, está privado de su habla, o queda privado de su habla, la única expresión que tiene, si lo dejan, es el dolor, el grito de dolor. Pero en el caso del sadomasoquismo, ese grito no tiene ningún significado, porque es lo que se busca. Por lo tanto, se necesita una palabra clave, un signo que es la cifra exacta de la detención, ¿no? De que se debe detener la práctica que se está realizando. Bueno, esto ustedes seguramente lo saben. Hay una anécdota de Foucault en San Francisco, ¿no? Que se había olvidado la palabra clave y entonces pedía ayuda porque había ido con unos amigos, pero se había olvidado la palabra clave y además había perdido el uso del inglés, entonces no sabía cómo zafar y bueno, pidió por favor que lo sacaran de ahí, bueno, al final lo lograron sacar, pero bueno, casi no la cuenta, porque se había olvidado todo. Que ahí el idioma mucho no importa tampoco, la clave puede ser cualquier conjunción de signos, pero se lo había olvidado. Es un riesgo. Bueno, eso me parece que si ustedes leyendo la novela se deben dar cuenta que hay muchísimas referencias a eso también, al sadomasoquismo, es obvio. Lo que está en juego un poco es eso, la mezcla, no diría dialéctica, pues no es una palabra muy, digamos, muy precisa para esto, pero sí una mezcla de tensión entre el dolor y el placer que nunca está resuelta, ¿no? Nunca se ve, digamos, la polaridad entre dolor y placer, digamos, con dolor como negativo y placer como positivo, no se da. El dolor es positivo y el placer sería negativo. ¿Mm? Bueno, eso es una de las cosas que podía haber. Hola. ¿Qué De tal? hecho, el propio René, que vincula a Dalia con un ángel erotizante o algo parecido y a su padre como el ángel exterminador, no está cómodo en ningún sitio. Y una de las escenas del doble más impactantes para él es la de la bañadera de Dalia, donde allí se ve. Digo, si la reproducción artística que había intervenido el padre en el libro, en el tren específicamente, era atroz porque él duplicaba el dolor, que era un objeto de placer también, que está ahogado y es horrible, también lo condicionan, lo ponen en un lugar muy, muy inquieto. Algo de lo que hablábamos la clase pasada, él no puede disfrutar ni del dolor ni del placer, está ahí como esta pasividad que es una suerte de actividad, ¿no? La resistencia pasiva. Sí, sí, tal cual. Sí, está muy bien eso. Está muy bien. Hay algo que en él le impide, sí, efectivamente, le impide disfrutar, como también se niega a sufrir. Es como, sí, es como una forma de resistencia de alguna manera. Se resiste a la encarnación, o sea, se resiste a la carne, se resiste a ser carne de alguna Sí, manera, ¿no? Y la carne se implica dolor resiste y también placer. sí, y al ritual de iniciación también se resiste, y ahí sí hay como un sujeto más activo de la voluntad, pero simplemente elige como ir en contra de, no sé si parte tanto de un deseo propio de evitar el dolor, más bien es estar en contra de la institución, estar en contra de su padre propiamente, de seguir el curso de la carne, la maldición esta, que lo condena a convertirse él mismo en una llaga viviente. No exactamente se llama así el abuelo, pero hay algo de eso. Sí, 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 claro, el abuelo era el que tenía la cicatriz eterna, ¿no? Que sigue supurando durante toda la vida, cosa que en realidad es prácticamente imposible, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, está esa idea del abuelo como llaga viva o algo así,
que en el padre no se repite, el Ya me padre acordé. un poco y en él se da menos, entonces como que hay una decadencia también en ese sentido, ¿no? Que él no Sí, es ahí me capaz de acordé de eso. diferencia. Criba humana lo llama la novela. Claro, criba humana, claro, pues está agujereado por todos lados, claro, es un colador. Criba es un colador, claro, sí, tal cual. Muy bueno eso, sí. Y creo que también se relaciona todo esto con algo que me parece que vos mismo habías planteado la otra vez, que era el tema de novela de aprendizaje, ¿no? Me parece que alguien planteó eso. Sí, planteé la idea de novela de aprendizaje disfuncional, en algún punto, como qué tipo de aprendizaje. En general, prototípicamente la novela de aprendizaje lleva una enseñanza para un adolescente en el curso de la vida, no necesariamente unas zonas lumínicas, pero bueno, en este caso es el extremo de lo sufriente, y es toda una caricatura de sí mismo y cada vez es peor. Incluso llega a límites del absurdo cuando en definitiva se evidencia que la lucha es por el chocolate, digo. Al margen de lo que eso metaforice, Sí, tal cual, sí, sí. es Sí. todo como una novela de aprendizaje al extremo del absurdo. Sí, y lo que había dicho es que no había leído cosas así en este tipo de formatos novelísticos. No, no, seguramente que no. Yo tenía presente justamente porque Andrea había nombrado una bibliografía sobre novela de aprendizaje que lamentablemente yo no la conseguí, no la tengo, no la leí. Pero está el clásico artículo de Bakhtin, bastante largo, sobre novela de aprendizaje, pero claro, está pensado en función del realismo. Y no se puede pensar esta novela en función del realismo, ¿no? Porque él da una tipología de novelas de aprendizaje en las cuales efectivamente el protagonista cambia, digamos, se hace adulto. De alguna manera, el rito del pasaje, bueno, todo lo que uno quiera relacionar con lo más primitivo, pero en forma literaria y en forma de la típica novela del siglo XIX. Y para él, para Bastín, la novela de aprendizaje más lograda, por no decir perfecta, sería aquella en la cual el protagonista cambia junto con la sociedad, ¿no? Si no es que cambia solo por cosas que le pasan a él psicológicamente, aislado de los demás, o porque se enamora, o por lo que sea, sino que sus cambios de alguna manera tienen algo que ver con los cambios de la sociedad. No me acuerdo los que nombra, pero seguramente pasan por el lado de Wilhelm Meister, de Goethe, La educación sentimental, seguramente de Flaubert, ¿no? Esas son novelas de aprendizaje, ambas novelas muy largas, pero las que efectivamente el cambio del protagonista, su crecimiento de ser casi adolescente a ser un hombre, están muy, muy, muy correlacionadas con lo que pasa en la sociedad, sobre todo la educación sentimental, obviamente, porque pasan todas las revoluciones francesas, bueno, del siglo XIX, ¿no? Y están estrictamente ligados, todo lo que le pasa a él le pasa por eso, incluso hasta el punto de que el día que tiene la cita con su gran amor, digamos, que es la mujer mayor que de la cual está enamorado, ¿no? Obviamente, no pueden juntarse porque se arma una de las grandes revoluciones, ¿no? Los piqueteros cortan las calles, digamos, ¿no? Los piqueteros cortan las calles y entonces no se puede encontrar con su gran amor y se lo pierde y a partir de ahí se va y no se encuentran más. Entonces ahí está muy imbricada ambas cosas, ¿no? Y para Bastín eso sería la novela de aprendizaje mejor lograda. En este caso, obviamente, no está dado porque la sociedad casi no aparece. O es una sociedad cerrada, ¿no? Los personajes que vuelven a aparecer una y otra vez, ¿no? Dalia y los tipos que aparecen por ahí, con nombres, son nombres alemanes, que, bueno, no se sabe bien qué son tampoco, ni se sabe exactamente en qué lugar están, o sea, no hay sociedad en sentido estricto, hay como micro sociedades. Cuando se habla del poder político es simplemente esta lucha, ¿no? Entre estas facciones que también nos remiten, como vos decías, a algo que no tiene demasiado sentido, que es el chocolate, la lucha por el chocolate, o lo que sea.
pero no hay sociedad. Entonces, Sí, evidentemente que va una de cambiando las él. menciones, una de Sí, las menciones a la sociedad también dada por estos hijos que matan a su padre, sacarle todas las cosas. Y cuando él se inserta en el mercado laboral, donde pareciera que comienza una normalidad, aparece el doble de su padre y aparece este otro amigo de Dalia a quien lo habían invitado a presenciar un asesinato, etcétera. Como nada se puede normalizar alrededor. sí, eso es cierto. Bueno, sí, aparece así, pero de una manera, claro, muy, muy larvada. De hecho, con lo que mencionamos la otra vez, la primera escena de la carnicería, cuando se habla del racionamiento, también nos remite a una sociedad o a un aspecto de la política, ¿no? Porque si está racionado es porque hay algo que pasa, hay un tipo de organización social o política que aparentemente no permite que la gente se abastezca normalmente de cosas para comer. Pero eso queda ahí, o sea, no hay una nueva referencia a eso, ¿no? No aparece nunca más ni la carnicería ni la carne como alimento. Después ya se trata directamente de la carne de él, de su cuerpo y todo eso, ¿no? Entonces no parece haber nada ahí que pueda remitir a una sociedad que vaya cambiando, no, digamos. En todo caso, la sociedad se usa en el sentido de esas sectas o grupos políticos que también a veces se llaman sociedad, ¿no? Sociedad de tal cosa, ¿no? Una sociedad de beneficencia, bueno, se usa para ese juego de palabras también, pero no para la sociedad como lo que nosotros conocemos como conglomerado de personas, digamos, dividida en clases o en fracciones o en lo que sea, ¿no? Eso no aparece en ningún momento. Cuando en el realismo, digamos, del siglo XIX y parte del siglo XX también, obviamente la sociedad está siempre presente, en el gran realismo, digamos, ¿no? El realismo eh, que, se, que representa, digamos, la novela propia del siglo XIX, la sociedad aparece siempre y siempre de alguna manera está imbricada con el destino de los protagonistas, ¿no? De una manera o de otra. Después, cuando viene el naturalismo, hay ya también una intervención exagerada, digamos, de la herencia o la biología, ¿no? En una interacción con la sociedad nunca del todo clara, y eso tiene mucha influencia en América Latina, en los primeros años del siglo XX, hay mucha novela naturalista, ¿no? Acá en la Argentina, en el caso de Cambaceres, o después en el caso de Gamboa, la novela Santa, famosa, bueno, hay muchas, no argentino, ¿no? Bueno, hay muchas novelas donde influye mucho el tema, la estética naturalista, pero ya ahí donde la sociedad aparece como mediada por la familia, la herencia, la genética, ¿no? Y sobre todo las enfermedades transmisibles, ¿no? Desde el alcoholismo hasta las enfermedades sexuales, ¿no? Que condicionan a los protagonistas, piensen en Solá sobre todo, ¿no? Personaje violento porque el padre es violento, o alcohólico porque el padre es alcohólico, y además eso se convierte en un destino. El tipo se porta bien hasta que de repente, bueno, este, él toma, empieza a tomar y entonces se convierte en el padre. Acá hay algo de eso también, el tema de la herencia que decíamos recién, del abuelo, el padre y él, a la cual él se resiste. Volvemos otra vez al tema de la resistencia. Me parece que eso es interesante. El tema de la resistencia también a la herencia, ¿no? A la herencia y al determinismo como antepuesto al libre albedrío, por poner un dualismo que no sé si sirve tanto para pensar, pero bueno, viene de ahí. Sí. Evitar el determinismo que lo obliga. Lo obliga, lo condiciona y pareciera no tener salida. Tal cual, sí, esto tal cual. Lo que pasa que también uno puede ver acá en este caso el tema de la herencia casi como una parodia, digamos. Tampoco es serio, digamos, tampoco es la herencia biológica, digamos, sino es una especie de tradición eh,
no sé, como decías, disfuncional, bueno, también es una tradición medio delirante, nada más. Pero no es una herencia biológica y tampoco es un determinismo social, porque la sociedad no está y lo biológico no aparece como algo claro, que sería lo que decía recién, más o menos, qué sé yo, la enfermedad o la constitución física o ese tipo de cosas que no se corresponden, ¿no? Aunque el padre le exige de alguna manera que su físico de su carne sea de determinada manera, lógicamente, para que se parezca a él y para que se parezca al abuelo, pero bueno, es algo que está como traído de los pelos, digamos, desde el punto de vista realista, ¿no? Desde ya. Pero que se justifica. Algo, Pablo, que me llamó la atención es la escena con Bola de Carne, que es como el tipo que de algún modo legitima la carne, por así decirlo, y me pareció sumamente extraña la escena donde sacan una persona en cuestión de segundos que aparece ahí frente a él y es como el modelo de, de la carne, no sé, como si fuera perfecta, y el amigo de Dalia, como que lo lleva a ese lugar como para comprobar de alguna manera si su carne era la predilecta, no sé cómo decirlo. No sé cómo lo habían leído ustedes a esa escena que me llamó tanto la atención. A ver si se acuerdan. Yo no me acuerdo mucho de eso, pero por ahí puedo buscarlo. A mí, loco, de Yo hecho, sí, Sí, de hecho yo tampoco la entendí, digo, no sé para qué estaba precisamente, supongo que para enfatizar el problema de la carne, pero no fue como algo que no le di. Se tocó el tema y después no prosigue en nada relevante en la escritura. Yo lo leí en su momento como un ofrecimiento siempre en términos, como hablábamos en la clase pasada, en términos de cierta alegoría flotante o cierta significación flotante o libre o lo que sea, como una muestra, un ejercicio de prostitución. Lo que entendí es que Poblaski lo lleva con un es un tipo muy particular, porque es un tipo que no tiene torso nada más, un tipo esférico. Pensándolo ahora, debería releerlo capaz un poco más, pero pensándolo ahora se me ocurre que es como una especie de síntesis, ¿no? Porque toda la novela trabaja una dicotomía alrededor de la carne entre el placer o el goce y el goce y el sufrimiento, digamos, entre el placer y el sufrimiento de la carne, entre el placer y el dolor, y parece, pienso ahora, tal vez es un poco irse al mundo de las ideas, que esto es una síntesis entre los dos elementos, ¿no? Bueno, el placer subsumido a la obligación o el placer subsumido al trabajo, que es una forma tal vez indirecta de sufrir, si uno es un poco perezoso. sí, me parece válido, digamos. Pero también, bueno, algo que dijo Rocío me parece. Hay muchas cosas que no se continúan o que no tienen una trascendencia en sentido narrativo, por decirlo así, o estructural, ¿no? Como yo dije recién en la escena de la carnicería, es como que no tiene ninguna relevancia, ¿no? No tiene ninguna continuidad, hay varias escenas así, me parece a mí, ¿no? Y es como una estética particular, donde la narrativa no está trabada, digamos, en una estructura muy firme, muy sólida, sino como a veces procede por escenas sueltas, ¿no? O por acumulación, por otro tipo de estructuras más ligadas a lo vanguardista, lo experimental, si queremos decirlo, por no decir directamente quizás lo poético, ¿no? En el sentido de un poema en donde, bueno, las imágenes aparecen, pero no tienen un nexo totalmente explícito, ¿no? Y acá en la narrativa parece quizás lo mismo, volvemos a una postura antirrealista, porque sabemos que el realismo procede de manera metonímica, no metafórica. Es decir, que todo está, en el realismo, todo es todo correlacionado, es como una cadena metonímica en la cual todo está relacionado,
y todo lleva hacia un determinado final, y todo tiene a su vez un carácter indicial, en el sentido de que significa algo concreto y que tendrá una consecuencia posterior, ¿no? Por eso a Borges le gustaba la novela policial, ¿no? La única que le gustaba era la novela policial, porque todo estaba trabado y todo estaba justificado. Si todo lo que pasa en la novela policial tiene una razón de ser, ¿no? Que es descubrir al asesino, que va a aparecer al final. Y todo es un indicio que lleva a eso. En cambio, rechazaba otro tipo de novela, más psicologista, por ejemplo, ¿no? Tipo Dostoyevsky o lo que sea, porque decía, bueno, porque cualquier cosa puede pasar. Y hay cosas que no están relacionadas con nada. Y no se relacionan entre sí, ¿no? Bueno, aunque sean novelas realistas, evidentemente son otro tipo de novela, ¿no? Que la policial, que tiene una estructura tan cerrada. En este caso, en René, lo que vemos es una estructura abierta, digamos, ¿no? Como estallada, como que tenemos que buscar las isotopías, las líneas de conducción, pero esas líneas están como entrelazadas y podemos seguir cualquiera de esas líneas para ver si proponemos algún tipo de interpretación, pero que nunca va a cerrar totalmente, que era lo que yo le decía la otra vez, no hay necesidad de cerrar el sentido, pero más allá que uno tiene una tendencia, ¿no? A buscar el sentido, sobre todo en una novela, tiene tendencia a buscar el sentido, pero bueno, ya hemos leído cosas suficientemente ambiguas como Impuesto a la Carne, que es totalmente ambigua en ese sentido, ¿no? En ese sentido es parecida a esta novela. En cambio, en Carne de Perra, no encontramos eso, digamos. En Carne de Perra es al contrario, una novela realista que tiene algo de policial, si vamos al caso, ¿no? Porque hay una intriga al final, ¿qué va a pasar al final? Bueno, tiene algo de policial, aunque ya se sabe quién es el asesino, no se sabe qué es lo que va a hacer ella. Pero digamos que todo está relacionado, todo elemento es significativo y está relacionado con algo. En cambio, bueno, tanto en Impuesto a la Carne como en La Carne de René hay como una implosión, digamos, de sentidos en los cuales no se puede, digamos, concluir nada de manera absoluta, ¿no? En ese sentido son más atractivas, me parece, ¿no? Una manera de verlo, ¿no? Bueno, no sé, me va a cortar enseguida, ahora retomamos un poquito y si nos queda algo, en todo caso, si no, hablamos un poquito de poesía mapuche un poco, para complementar lo que dijo hoy Andrea, porque es lo que tenemos que retomar la próxima. Yo le voy a mandar un material quizás que anda por ahí suelto, que no está en el campus. A ver si puedo encontrar alguna cosa más para redondear. Fíjense que lo erótico está siempre está prohibido. Lo erótico está prohibido, no solo él se lo prohíbe, se lo prohíben también los demás, ¿no? ¿A quién diablos has dedicado tu carne, no? ¿Acaso a una cochina hembra? Le dicen en un momento dado. Bueno,